Ok, bien hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de la historia de los bautistas y déjeme comenzar con un pasaje. Aquí lo voy a poner en sus pantallas, espero que lo pueda ver, ¿verdad? Es 1 Timoteo 2, versículo 1 en adelante. Y creo que el Señor, con lo que el pastor estaba diciendo y lo que oramos, creo que el Señor quiere que aprendamos algo sobre este versículo, ¿verdad? Es el versículo que yo escogí para la clase. Como dijimos, la historia son ilustraciones grandes de lo que vemos en la escritura. Entonces, miren lo que Pablo le escribió a Timoteo que le exhortara a la iglesia. Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Nada más, esto es extra, ¿verdad? Rogativas, oraciones y peticiones son las diferentes palabras que la Biblia utiliza para orar. Pero note esto, la Biblia también dice acciones de gracias. Y muchas veces cuando pensamos, ¿verdad?, en las personas o pensamos en el gobierno en específico, no estamos muy contentos o no estamos muy dispuestos a dar acciones de gracias, ¿verdad? Pero, note aquí, dice Pablo, y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, estos versículos me llaman mucho la atención por lo que vamos a ver hoy en esta parte de historia de los bautistas. Y mire, esto es como muy impresionante porque hay cosas que nosotros no podemos hacer no sé, no podemos presionar al gobierno, ¿verdad? Hoy en día, si todo el mundo que quiere presionar al gobierno hace un plantón, ¿verdad? Y a lo mejor ahorita con los 45, 50 grados nadie va a querer hacer un plantón, pero yo creo que ¿verdad? Alguno que otro se va a animar, ¿verdad? Pero todo el mundo quiere hacer algo, ¿verdad? Cierran una calle, cierran un bulevar, se manifiestan en un lado, todos quieren ser escuchados y presionados. Pero Pablo nos está dando algo muy interesante, nos está dando una fórmula que a lo mejor se ve y quiero ser muy cuidadoso con eso, pero como que se ve muy inútil porque uno diría, ¿y cómo vamos a hacer que cambien? Pero dice Pablo aquí, ruego ante todo a que se ore por todos los hombres y por aquellos que están en el gobierno. Entonces, hermanos, creo que eso es una parte muy, muy importante. Creo que esto es en verdad algo muy, muy importante que necesitamos, ¿verdad?, tener en mente. Y lo que vamos a ver hoy en la historia creo que lo va a ejemplificar un poquito más. Entonces, déjenme aquí poner la diapositiva, ¿verdad? Y vamos a continuar nuestra historia con los bautistas en América. Uh, Hermanos, voy a checar con el pastor, pero hay la verdad me gustaría cerrar esta parte de los bautistas con una o dos clases más. Son las que me gustaría terminar la historia de los bautistas. Ahora, hay muchas cosas de los bautistas, ¿verdad? Yo ya en mi mente y en un calendario, ¿verdad? En sesiones posteriores me gustaría hablar de las confesiones de los bautistas y específicamente, pero quiero tener esa clase cuando estemos desarrollando un poquito más la constitución de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, y así otras cositas quisiera estudiar más de los bautistas o mostrarles, pero quisiera terminar con otras dos clases, ¿verdad? Especialmente de los bautistas en América y especialmente de un tema que es muy importante que conozcan. Entonces, lo que vamos a ver aquí, hermanos, de los bautistas en América, vamos a continuar con esto, ¿verdad? En el contexto, ¿verdad? Las clases que hemos visto. El Gran Despertar, que fue la última clase que vimos, influenció el crecimiento de las iglesias bautistas en América. Acuérdense que el Gran Despertar fue ese gran avivamiento, ¿verdad? La predicación de varios hombres, George Whitfield, John Wesley en América, Jonathan Edwards y todos ellos que, hermanos, recuerden que el avivamiento fue un énfasis diferente, no fue una doctrina diferente, fue un énfasis diferente, poniendo énfasis en la regeneración, poniendo énfasis en el nuevo nacimiento, en la realidad de la vida cristiana,
que uno no nada más es cristiano de labios para afuera, sino uno realmente vive y se comporta como un cristiano. Entonces, ese movimiento del avivamiento, viendo muchos convertidos, viendo muchos nacidos de nuevo, influenció ciertamente el crecimiento. Como vimos, en aquel tiempo las iglesias se dividieron en aquellas que eran pro avivamiento y en aquellas que eran anti avivamiento, ¿ok? Por ejemplo, en los congregacionales, en las iglesias congregacionalistas, se les llamó nuevas luces, antiguas luces. En inglés es old lights and new lights, ¿verdad? En los presbiterianos se les llamaba el lado nuevo, el lado viejo, old side and new side, ¿verdad? Y en los bautistas también había bautistas pro avivamiento, o llegaron a haber bautistas pro avivamiento y llegaron a haber bautistas anti avivamiento, y eso se llamó bautistas regulares y bautistas separados. ¿Ok? Entonces, bueno, esta fue la diferencia, ¿verdad? Ahora, hermanos, los creyentes que surgieron del avivamiento comenzaron a estudiar seriamente las escrituras y se convencieron que el bautismo de infantes, bautizar a los niños, ¿verdad? No era correcto según el patrón del Nuevo Testamento. Y es así como muchos se fueron dando cuenta que las iglesias bautistas no eran iglesias malas, ni iglesias herejes, sino que realmente ellas estaban conformando al patrón del Nuevo Testamento. Y entonces aquí, hermanos, es donde vamos a comenzar la historia, ¿verdad? Rechazaron el bautismo de infantes y muchos de ellos llegaron a ser bautistas. Aquí está, hermanos, ahora sí, hermanos, creo que hasta a la fecha, ¿verdad? Creo que ya podemos distinguir probablemente uno de los distintivos bautistas más grandes. ¿Qué realmente nos hace bautistas? Yo lo pudiera decir así, ¿verdad? Un distintivo bautista. Si alguien me pregunta, ¿por qué vas a una iglesia bautista? Ah, porque nosotros creemos que el bautismo de creyentes es un acto simbólico para aquellos que han nacido de nuevo y que se realiza por inmersión en obediencia a Cristo para identificarse con Él en su muerte, sepultura y resurrección. A ver, déjeme ver un poquito sus rostros. ¿Qué le parece esa definición? ¿Cree que es una buena definición? ¿Cree que está captando? Ahora, hermanos, porque es lo que hemos estado viendo a través de la historia. ¿Cree que realmente está captando el sentido y el distintivo de todas las iglesias a través de la historia con las varias clases que hemos estado? ¿Qué piensa? Y yo sé que no todos pueden participar, pero si me hace con su pulgar, pues sí, hermano, me parece una buena definición. ¿Cree que es una definición que pudiéramos usar cuando alguien nos pregunta, ¿por qué vas a una iglesia bautista? ¿Verdad? O si me quiere escribir, ya vi, hermana Rosy, gracias, dice que sí es una buena. ¿Usted cree que es una buena definición? Escríbame o hágame el pulgar. Quiero saber, hermanos, porque a lo mejor, el hermano José está inventando, o es algo bueno que el hermano José entiende, pero yo quiero saber si es algo que podemos realmente compartir. Entonces, a ver, los del auditorio, ¿sí? ¿Bien? Ok, qué bueno. Hermanos que están ahí, que no han prendido su cámara, no se preocupe, no tiene que prender su cámara si no quiere, pero sí me gustaría su participación ahí en el chat. Yo lo leo, ¿ok? Entonces, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Un distintivo bautista que hemos visto a través ya de varias clases es este. Ahora, hermanos, mucho de lo que hemos hablado de los bautistas en América tiene que ver con su relación con las 13 colonias de los Estados Unidos o las 13 colonias de América, ¿verdad? Como dijimos, las colonias, hermanos, fueron extendiéndose, ¿verdad? Las primeras colonias llegaron a Massachusetts, ¿verdad? Y de ahí se fueron extendiendo a otros lugares. Pero vamos a ver que hay dos lugares importantes, ¿verdad? Dos lugares importantes donde los bautistas van a crecer. Uno de ellos es Pensilvania y otro de ellos es New Jersey. Ok, entonces en Pensilvania, yo me equivoqué, creo que sí, me equivoqué al escribir Pensilvania, hermanos, perdónenme. Después lo voy a corregir, ¿verdad? En mi diapositiva. En Pensilvania y New Jersey, ¿verdad? Los bautistas tuvieron un crecimiento y miren lo que vamos a ver en la historia. Ok, los bautistas en Pensilvania,
esto es algo de mi maestro Fred Morris. La primera iglesia en Pensilvania fue establecida en 1684 en Cold Spring. Otra iglesia fue fundada en 1688 por Elias Kitch, hijo de Benjamin Kitch, quien fue parte de los que escribió la Segunda Confesión Bautista de Londres. La primera iglesia bautista de Filadelfia fue fundada en 1698. La Asociación Bautista de Filadelfia es la más antigua asociación bautista en la nación, fundada en 1707. Ahora, ¿por qué la estoy mencionando, hermanos? Porque esta asociación, ¿verdad? Es una asociación local de varias iglesias bautistas, ¿verdad? Influenció mucho a los bautistas en los Estados Unidos. Esta asociación, la Asociación de Filadelfia, adoptó la Segunda Confesión Bautista de Londres como su confesión de fe con ciertos cambios menores. Así es que cuando estudiamos, hermanos, las confesiones de los bautistas, especialmente la Segunda Confesión Bautista de Londres, vamos a ver que la Segunda Confesión Bautista de Londres y la Confesión de Filadelfia, ¿verdad? Casi son iguales, con cambios menores. Al parecer, esta confesión fue adoptada muy temprano en la asociación. La diferencia fue la añadición de himnos y un artículo sobre la imposición de manos. Su adopción formal está fechada el 25 de septiembre de 1742. Las iglesias pagaron por su impresión y esta fue hecha por Benjamin Franklin en 1743. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, que en Pensilvania, los bautistas están teniendo, ¿verdad? Están teniendo auge, están creciendo, están desarrollando ¿verdad? Una confesión. Una confesión, hermanos, es como una declaración de fe, ¿verdad? Le decimos a las personas lo que nosotros creemos y entonces empiezan a distinguirse de otras iglesias. Pasando a otro estado, que es New Jersey, ¿verdad? Aquí en New Jersey aparece la historia de los bautistas porque fue uno de los estados que concedió libertad religiosa para otros grupos diferentes de los aprobados por la corona británica. Creo que usted ha visto ya en estas clases que la corona británica tenía mucho control de las iglesias, como lo vimos en Inglaterra, ¿verdad? Y como lo vimos en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, ¿verdad? Dijimos, hermanos, en las clases anteriores que los bautistas fueron perseguidos por otros cristianos, ¿verdad? Que no eran bautistas. Ahora, New Jersey aparece en la historia porque en verdad les dio libertad. Un historiador, hermanos, uno de los historiadores, de los primeros historiadores de los bautistas, que es Thomas Armitage, escribió esto. En las subvenciones y concesiones de Nueva Jersey, hecha por Barclay y Carteret, publicada en 1665, la libertad religiosa estaba garantizada así. Mire lo que ellos consiguieron. Ninguna persona en ningún momento será molestada, castigada, inquieta o cuestionada por ninguna diferencia en opinión o en práctica en asuntos de interés religioso. ¿Ok? Ahora, uno diría, hermanos, pues eso es muy bueno para los bautistas, pero eso también abrió la puerta para otros grupos. Sí, la verdad también abrió eso la puerta para otros grupos. Pero esto concedió, ¿verdad?, libertad, porque recuerden que los bautistas fueron perseguidos, fueron tratados como herejes, ¿verdad? Es más, fueron encarcelados, fueron azotados. ¿Se acuerda nuestra última lección? Había ejemplo de pastores que fueron azotados. Y entonces New Jersey es como de los primeros estados, ¿verdad?, que concede esta libertad religiosa y las iglesias comienzan ¿verdad?, a multiplicarse. Después vamos a ver, hermanos, los bautistas del sur, ¿verdad? El doctor Moritz escribe que su crecimiento es muy significante en medio de la persecución de la iglesia anglicana en Virginia. Cuando vamos más al sur, ¿verdad? Esto es los bautistas, aquí esto es a lo que me refiero, los bautistas del sur, más para acá abajo, ¿verdad? Vamos a ver que los bautistas van a empezar a crecer, pero los bautistas van a crecer en medio de persecución, ¿ok? Y mire lo que vamos a los bautistas en Virginia. Mire lo que vamos a ver aquí. El mismo historiador Armitage dice esto. Henning dice que la asamblea general, esto era una asamblea de la iglesia anglicana, ¿ok? Parece haberse dedicado a hacer
cumplir la asistencia a los servicios de la Iglesia de Inglaterra en la colonia. Hermanos, en aquellos tiempos, la Asamblea General, recuerden que el asunto del Estado y la Iglesia casi era muy similar en hermanos cristianos, pero la Iglesia de Inglaterra hizo, hermanos, que las personas obligatoriamente asistieran a la iglesia. En 1623 dispuso que se celebrara el culto público en cada plantación de acuerdo con sus cánones, que sus ministros debían ser pagados mediante un impuesto sobre el pueblo y que no se permitiría predicar o enseñar a ningún otro ministro excepto a los de esa iglesia, pública o privadamente, y que el gobernador, note aquí, y el consejo se encargaran de que todos los no conformistas, los que no estaban de acuerdo con eso, abandonen la colonia con toda la conveniencia. Hermanos, y bueno, déjenme nada más ver sus rostros. ¿Qué piensa, Mire lo que está pasando aquí. Y yo sé, hermanos, cuando enseño esto es muy diferente, es muy difícil, ¿verdad? Porque nosotros como mexicanos nunca tuvimos ese contexto. Lo más similar que tuvimos, hermanos, es la Iglesia Católica, ¿verdad? Obligando a otros a venir, a bautizarse. Yo creo que eso es lo que más hemos visto en nosotros en la historia. Pero en aquellos tiempos, la iglesia, por lo menos en Virginia, estaba obligando a todos, ¿verdad?, a congregarse. Ahora, vamos a ver aquí. Alrededor de 1755, dos pastores, Shubal Stearns y su cuñado Daniel Marshall, se mudaron de Connecticut a Virginia, ¿verdad? De nuevo, estos hermanos están viniendo, ¿verdad? Y estos hermanos tuvieron mucha influencia. Aquí están algunos puntos de influencia. Estos hermanos se convirtieron en el gran despertar bajo la predicación de George Whitefield. A través del estudio independiente de las escrituras, Stearns llegó a rechazar el bautismo de niños y a abrazar el bautismo de los creyentes. Marshall llegó a una conclusión similar de la misma manera y fue bautizado cerca de Winchester, Virginia. Estos hombres, hermanos, fueron muy utilizados en Virginia en la evangelización y la plantación de iglesias. Finalmente se mudaron a Carolina del Norte, donde disfrutaron de su mayor éxito y también ministraron en Carolina del Sur. Entonces, así es como estos dos hombres están siendo pioneros en el asunto de las iglesias bautistas en Virginia. Sin embargo, mire lo que dice un doctor historiador. David Cummins comenta, los bautistas sufrieron más en el estado de Virginia. Hermanos, el doctor Moritz en su historia, en su curso, empieza a mencionar 3 pastores encarcelados en 1768. Y después, hermanos, da una lista de 43 pastores encarcelados. Ahora, ¿sabe por qué los encarcelaron? Por ser bautistas. ¿Sabe por qué los encarcelaron? Por rechazar el bautismo de niños y bautizar creyentes, bautizar a aquellos que han nacido de nuevo, por no, ¿verdad? No, vamos a decir, comulgar con la iglesia, otras iglesias que el Estado aprobaba. Por eso fueron encarcelados, hermanos. Ahora, hermanos, note aquí otros detalles interesantes en la historia. Lo interesante, hermanos, que estos pastores continuaron predicando desde los barrotes de las cárceles y algunas personas fueron salvas mientras estos pastores estaban en la cárcel. Hermanos, hay varias anécdotas de cómo los miembros de las iglesias se acercaban a la cárcel para oír el sermón de su pastor. Eso es muy interesante. Hay un libro, ¿verdad? El hermano Ran me lo citó, pero hermanos, perdónenme que no lo tengo, donde hay un libro, hermanos, de varias anécdotas de cómo los bautistas fueron perseguidos y como hemos visto en Inglaterra y en los Estados Unidos. Y en una de esas anécdotas, ¿verdad? Un pastor, ¿verdad? Que fue encarcelado, empieza, ¿verdad? Desde los barrotes de la iglesia, su iglesia viene a la cárcel,
¿verdad? Desde lejos su iglesia viene a escucharlo y el pastor empieza a predicar y es lo que su iglesia tiene. Hermanos, mire qué impresionante. Y esta es de las varias anécdotas que existen, ¿verdad? De los pastores bautistas. Entonces, vamos a ver, hermanos, que en Virginia, ¿verdad? Los bautistas están siendo perseguidos. Y entonces, hermanos, aquí surge otro distintivo bautista, ¿verdad? Que a veces no es muy claro y que ha sido un poquito modificado y vamos a ver más adelante, pero este es otro distintivo bautista. La libertad de conciencia nos permite adorar según lo que entendemos que el Señor pide y lo que es lo más excelente para el Señor sin ninguna imposición de otra iglesia o el Estado. Hermanos, esto era más o menos lo que los bautistas estaban pidiendo cuando ellos hablaban de libertad de conciencia. Uno de los primeros bautistas, Roger Williams, algunos le llaman que él lo que estaba pidiendo en lugar de nombrarle libertad de conciencia, era libertad de adoración o libertad de no adoración, en el sentido de no adorar como otros nos están imponiendo. Y esto ha sido, hermanos, uno de los distintivos bautistas también importantes, que nos permite adorar según lo que entendemos que el Señor pide y lo que es lo más excelente para el Señor, sin ninguna imposición de otra iglesia o el Estado, hermanos. ¿No creen que este es un buen distintivo? Porque, hermanos, esto nos permite adorar al Señor según lo mejor que entendemos que viene de las Escrituras. Y no tenemos que preocuparnos si otra iglesia quiere imponer, y mire, se lo voy a poner como un ejemplo muy práctico. Hermanos, si nosotros quisiéramos reunirnos en martes, ¿habría algún problema? Hermanos, si nosotros quisiéramos reunirnos en jueves, ¿habría algún problema? Hermanos, si otras iglesias nos dijeran, es que ¿cómo se les ocurre cambiar el día del miércoles? Porque este fue uno de los distintivos bautistas. Libertad de conciencia. Hermanos, por ejemplo, en nuestra iglesia, usted sabe ya los programas, más o menos manejamos los programas. Hermanos, ¿qué si un día, en lugar de 3 himnos, nada más queremos cantar un himno y pasar a la enseñanza? ¿Hay algún problema? Hermanos, ¿qué si un día, en lugar de cantar 3 himnos, cantamos 10 himnos? Vamos a terminar bofeados, pero ¿hay algún problema? No. Y estoy tratando de dar aplicaciones prácticas, ¿verdad? Pero a esto es lo que nos estamos refiriendo un poquito con libertad de conciencia, ¿ok? Libertad de conciencia. Entonces, ¿verdad? Esto llega a convertirse en otro distintivo bautista. Y es lo que quiero ir marcando, hermanos, estos distintivos que van convirtiéndose y que se van viendo a través de la historia de las iglesias bautistas. Ahora, hermanos, después de eso, llega un periodo en la historia americana donde los bautistas en la Revolución Americana comienzan a crecer y duplicarse grandemente. Hermanos, no tengo mucho tiempo para darles el contexto de la Revolución Americana. Creo que no tiene mucho caso estudiar eso ahorita, ¿verdad? Hablando de los bautistas, pero sí me gustaría mencionar esto, ¿verdad? Que el hermano Moritz nos va a enseñar. En el siglo XVIII, ¿verdad? Que son los años 1700, los bautistas crecieron de 300 a 65,000 miembros, ¿ok? Moritz, ¿verdad? El doctor escribe algunas de las razones por su crecimiento. O sea, ¿por qué las iglesias en esta época revolucionaria crecieron tanto? Bueno, aquí está él. La persecución de los bautistas se volvió a su favor. La Declaración de Derechos de 1791 aseguró permanente la libertad de religión en los Estados Unidos. Y con la libertad de religión también era la libertad de las iglesias bautistas. 2. Los bautistas capturaron el espíritu de avivamiento y con Edwards también comprendieron el énfasis puritano en la piedad. Esto contrastaba con la frialdad de iglesias establecidas en Nueva Inglaterra. Acuérdense que los puritanos, hermanos,
eran muy celosos, ¿verdad? Y hermanos, de nuevo, cuando hablamos de los puritanos, hablamos de hombres con una fe muy robusta, una teología muy robusta, pero también muy extremistas en ciertos casos. Y vemos que los puritanos llegaron a perseguir a los bautistas. Pero algo que trajo el avivamiento es darles a los bautistas ese corazón, hermanos, por ver personas realmente nacidas de nuevo. De nuevo, que la iglesia fuera viva porque las personas no nada más son cristianas de labios para afuera, sino realmente son nacidos de nuevo. Ahora, hermanos, con eso, y quiero aclarar esto porque esto es un punto muy importante. Hermanos, cuando hablamos de personas nacidas de nuevo, personas salvas no estamos hablando de personas que han vencido todas las tentaciones, que han vencido todas las luchas. Estamos hablando de personas que Dios ha dado una nueva naturaleza y que ahora, hermanos, por el Espíritu Santo podemos obedecer a Dios y tenemos nuevos deseos y tenemos victoria contra el pecado y podemos luchar y no tenemos que ceder ante el pecado. De eso me estoy refiriendo. Entonces, ese espíritu del avivamiento fue algo que las iglesias bautistas capturaron. Tercero, como resultado de esto, hubo un alcance misionero activo por parte de predicadores bautistas pioneros. Hermanos, los predicadores del avivamiento confiaron en que la predicación poderosa del evangelio puede salvar a las personas, ¿verdad? La predicación del evangelio por la obra del Espíritu Santo puede salvar a las personas. Ahora, cuarto, los bautistas apoyaron el espíritu de independencia de la guerra revolucionaria. Se acuerda también, de nuevo, como el asunto en Inglaterra, se acuerda que ya se me olvidó este hombre, ¿verdad? Que cuando degollaron al rey en Inglaterra y se quedaron sin rey en esa época de la historia. Recuerda que había un ejército donde muchos eran ministros y los ministros bautistas, ¿verdad? Predicaban y también traían la espada, ¿verdad? Bueno, cosa similar vemos aquí. Y quinta, ¿verdad? La falta de autoridad centralizada era popular, mientras que otros grupos religiosos eran jerárquicos. Hermano, eso es muy interesante. El énfasis bautista en la libertad del alma, la libertad de conciencia y la autonomía de la iglesia local encaja bien con el espíritu estadounidense de independencia y libertad. Y es por eso que las iglesias bautistas crecieron, porque ellas decían, no necesitamos otros ordenándonos, otros fundando iglesias. Nosotros podemos fundar iglesias porque no dependían de un papa, no dependían de un presbiterio, no dependían de una escuela, ¿verdad? Como muchos, recuerda que los puritanos cuando fundaron Harvard, ellos estaban esperando que Harvard preparara a los ministros de las siguientes iglesias y ellos esperaban que esos fueran los siguientes pastores. Bueno, los bautistas también crearon escuelas, pero las escuelas no dictaron, sino que las iglesias tuvieron autonomía. Y esto también llega a convertirse en otro distintivo bautista que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y por último, aquí el hermano Moritz dice, no se debe malinterpretar aquí. Los bautistas no captaron el espíritu de la época ni la capitalizaron. Más bien extrajeron sus creencias de las escrituras. Esas creencias apelaban al espíritu de independencia de la cultura popular. Entonces, no hay que malinterpretar cuando hablamos de los bautistas que buscan libertad, no estamos hablando de revolucionarios, de nada, de libertad porque nada, ¿no? Ellos estaban tratando de buscar lo que las escrituras decían. Y entonces, hermanos, entramos a esta parte de la revolución. Miren lo que dice el doctor David Burgraff. De 1791, hermanos, esto es muy interesante, a 1845, los bautistas crecieron de 65,000 miembros a 720,000 miembros con 9,385 iglesias. Y mire lo que él hace. Mientras que la población en los Estados Unidos creció un 140%, los bautistas crecieron 360%. Entonces, a ver, déjeme ver un poquito su rostro. Sí nota lo que está pasando en los Estados Unidos.
que las iglesias bautistas que empezaron a crecer como esas iglesias alternativas y diferentes de las apoyadas por la corona y aún de las establecidas. Mucho, mucho, hermanos. Crecieron mucho. Por eso es que las iglesias bautistas han llegado a ser una denominación tan grande. Y lo importante de tener esta clase es saber por qué y qué lo distingue, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Entonces, mire este dato muy interesante. Luego, ¿verdad? Woodgrass también sugiere algunas razones por este crecimiento. Primero, los bautistas articularon sus doctrinas de manera simple y clara. Cuando veamos, hermanos, sobre la segunda confesión bautista de Londres, vamos a ver, hermanos, que la confesión de Londres y la confesión de Filadelfia eran confesiones que eran muy reformadas. Recuerda que no vamos a usar la palabra calvinistas, vamos a usar la palabra reformadas. Eran muy reformadas. Pero cuando llegamos a la siguiente confesión, que es la confesión de New Hampshire, hermanos, la confesión, déjame de una vez hacer esto para que lo pueda ver. Le voy a enseñar, hermanos, la segunda confesión de Londres. Le voy a enseñar el documento nada más. Hermanos, se los puedo dar, ¿eh? Si usted está interesado, ¿verdad? Ok. Le voy a enseñar esto usted lo puede bajar de internet. Ok. ¿Pueden lo ver un poquito? ¿Sí se ve, hermanos? Hermanos, ahí en el auditorio, creo que son los únicos que tienen cámara. Álcenme el pulgar si lo ve o no lo ve. ¿Sí? Ok, bien. Note aquí, esta es la confesión bautista, esta es la segunda confesión bautista de Londres. ¿Ok? Ok, quiero que vea. Esta confesión tiene 41 páginas, hermanos. Tiene 41 páginas y tiene un montón de artículos. Por ejemplo, aquí. Todo esto es introducción. Algunas introducciones sí estuvieron en los documentos originales, pero aquí comienza, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras. Y así van artículo por artículo, ¿verdad? Y después, todo esto es la confesión de Dios y de la Santa Trinidad, lo que los bautistas creían, del decreto de Dios. Así, hermanos, este documento tiene 43 páginas. Cuando vamos a la confesión de New Hampshire, hermanos, la confesión de New Hampshire tiene la mitad de páginas. La mitad de páginas. ¿Por qué? Porque los bautistas, y aquí déjenme regresar a la diapositiva, porque los bautistas, ¿verdad? De nuevo, quisieron articular la doctrina de manera más sensible, simple y clara. Hermanos, los bautistas dijeron, hay cosas que no tenemos que discutir y hay cosas que no tenemos que pelear y hay cosas que no tenemos, ¿verdad? Y entonces, en la confesión de New Hampshire, entonces dijeron, oye, entonces los bautistas son reformados o arminianos. Y los bautistas dijeron, bíblicos. A ver, no. Es que los bautistas deben ser o calvinistas o arminianos. No, porque eso no interesa. Y la confesión se hizo más cortita. Entonces, note aquí, eso está siendo una ¿verdad? De las razones por un crecimiento. Otra de las razones, las iglesias bautistas eran congregacionales en el gobierno de la iglesia local. Aunque hubo asociaciones locales de iglesia, no hubo una organización nacional hasta 1845. Entonces, hermanos, cuando hablamos de gobierno congregacional, es que las iglesias, hermanos, ellas todos los miembros estaban participando activamente en el gobierno de la iglesia, las decisiones de la iglesia, el presupuesto de la iglesia, los ministros de la iglesia. Esto es una de las características que era muy diferente a las otras iglesias que había. También, hermanos, muchos predicadores eran agricultores y otros laicos que fueron llamados a predicar. Hermanos, en aquel tiempo no todos pasaron, ¿verdad? Como un tratamiento formal que otras iglesias exigían.
Y eso sí tuvo problemas, hermanos, pero fue uno de los distintivos. Wayland enfatizó que el estándar para los ministros era el establecido por los apóstoles y no un estándar eclesiástico y educativo artificial o hecho por el hombre. Y esto es muy importante, hermanos. Los bautistas, ¿verdad? Se distinguieron porque, de nuevo, este asunto de los pastores son escogidos y ordenados por la iglesia, no según el patrón del Nuevo Testamento y no según, ¿verdad?, una convención o un presbiterio o muchas otras cosas. Ahora, note aquí, debido a la autonomía de la iglesia local y la falta de una jerarquía externa, fue algo sencillo organizar una iglesia bautista después de una reunión de avivamiento en la frontera. Y esto es lo que pasa, hermanos. Como los bautistas no tenían que pedirle permiso a nadie, a otra iglesia, a una convención o a una organización, ellos organizaban iglesias y predicaban y la gente era salva, vamos a organizar otra iglesia. Predicaban, la gente era salva, la gente quería seguir a Cristo, quería aprender más y se organizaba otra iglesia. Y esto fue algo, ¿verdad?, que permitió su crecimiento. Y la postura bautista por la libertad era un concepto popular. De nuevo, de los bautistas pidiendo, ¿verdad?, el asunto con libertad. Hermanos, denme un minutito tantito, un minutito. Gracias, hermanos. Ahora, vamos a entrar a este asunto interesante de los bautistas y las misiones. Ok, hermanos, ¿hasta aquí vamos bien? No lo quiero hacer aburrido. Hay muchas cosas interesantes, pero vamos bien. ¿Todavía está conmigo? ¿Verdad? ¿Todavía están conmigo? ¿Verdad? No se me vayan ni se me duerman, por favor, ¿ok? De nuevo, de veras, quiero hacer esto. Yo sé que a no todos les gusta la historia, pero lo más interactivo para con ustedes. Ok, los bautistas y las misiones. Esto es algo importante que quería mencionar. Hermanos, en 1800 no había ninguna organización nacional bautista, ¿verdad? Para aquel tiempo, en aquellos tiempos, los congregacionalistas habían fundado en 1810 lo que se conoce como la American Board of Commissioners for Foreign Missions, que se abrevia ABCFM, Junta Americana de Comisionados para las Misiones Foráneas. Hermanos, otras denominaciones se unieron a esta junta para hacer un esfuerzo evangelístico, un esfuerzo misionero mundial, ¿ok? En 1812, 3 familias misioneras y 2 misioneros solteros fueron enviados a la India y de ahí a otros lugares. Adoniram y Ann Hudson, usted los conoce o ha escuchado, Samuel y Rosen Knott, Samuel y Harriet Newell, Luther Rice y Gordon Holt. Hermanos, estos son los primeros misioneros que están saliendo de una agencia o de una junta, ¿verdad?, americana en los Estados Unidos. Y esto, hermanos, va a ser de influencia a las iglesias bautistas. Luther Rice y los Hudson adoptaron convicciones bíblicas sobre el bautismo. Y hermanos, hay una anécdota interesante. Cuando Adoniram Hudson, usted sabe que Adoniram Hudson fue a Birmania y tradujo la Biblia, ¿verdad?, al idioma de Birmania. Él tradujo la palabra baptizo, en griego la palabra baptizo, que en español es muy parecida. Él la tradujo como inmersión al birmanés. Él quería dejar muy claro que el bautismo era no por echar agüita, era por inmersión, ¿verdad? Y bueno, hay detalles. Algunos estuvieron de acuerdo con él, otros no estuvieron de acuerdo con él, pero bueno, ahora empezaron y desarrollaron convicciones bautistas. Y hermanos, mire, me encontré esta foto en internet que es muy interesante. Dice, misioneros a Birmania, Adoniram Hudson, 1788, ¿verdad? Él y su esposa. Y mire cómo los distinguen ellos. Adoniram y Hudson tienen la distinción de ser los primeros misioneros americanos foráneos, ¿verdad? Esta es una de las distinciones que se le ha dado a los Hudson, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante. Porque Luther Rice comenzó e hizo visitas en las iglesias bautistas para levantar esfuerzos, ¿verdad?, para el esfuerzo misionero.
el alcance misionero, era lo que quería traducir, perdón. Esto es muy interesante, hermanos. Iglesias bautistas ya los apoyaban a ellos, ¿verdad? Y entonces, a raíz de esto, en 1814 se organiza the General Missionary Convention of the Baptist Denomination en Filadelfia. Varias iglesias se organizan y crean esta, ¿verdad? Esta convención de la denominación bautista de una convención misionera general, ¿verdad? Para de nuevo juntar fondos, ponerse de acuerdo y enviar misioneros al mundo. Esta organización se reuniría una vez cada 3 años, por lo que se le conoce como la Triennial Convention, porque se iba a reunir una vez cada 3 años. Y esta organización después sería conocida como Unión Bautista Misionera Americana y luego como Sociedad de Misión Extranjera Bautista Americana. Y hermanos, esto es de nuevo muy interesante porque los bautistas también comienzan a ser, ¿verdad?, influenciados y pioneros para el alcance mundial a otras personas, la predicación del evangelio en el alcance mundial. Y es por eso, hermanos, que usted va a notar como otro distintivo, ¿verdad?, que los bautistas están, muchos, no todos, vamos a decir así, pero muchos de ellos tienen este espíritu por el alcance mundial, ¿verdad? Porque es la manera en que están creciendo, es la manera en que, y hermanos, nosotros que, ¿verdad? Los mexicanos que fuimos alcanzados por misioneros americanos, fuimos partícipes de esa visión. Y hermanos, dígame, es una excelente visión, ¿sí o no? El mundo, la predicación del evangelio al mundo. Entonces, esto es otro de lo que hacen los distintivos bautistas. Y entonces, hermanos, ¿verdad? Aquí, Moritz comenta lo siguiente. Tenga en cuenta que en este momento no había una asociación nacional o convención de iglesias. Parece que las asociaciones locales surgieron primero y luego se desarrollaron las asociaciones estatales. El concepto de una organización bautista nacional no surgió, hermanos, hasta mediados del siglo XIX, los años 1800, en el sur y 60 años después en el norte. Y entonces, hermanos, de esa manera avanzamos en la historia hasta que en 1845 surgió, hermanos, la Convención Bautista del Sur. Y este es su logo, hermanos, Southern Baptist Convention. Esta es la primera vez que surgió una convención nacional de iglesias bautistas, hermanos. Una convención nacional de iglesias bautistas. Ahora, hermanos, de nuevo, quiero ser muy honesto con la historia, hermanos. Dios usó a la convención para plantar otras iglesias. Dios los usó de muchas maneras. Hermanos, probablemente, ¿verdad? Muchas iglesias o iglesias bautistas muy antiguas provinieron de la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos. No estoy diciendo que todas, pero muchas, porque esa organización nacional tenía muchos beneficios, pero también al ser una organización nacional hubo grandes riesgos. Y hermanos, esa es una de las cosas que vamos a hablar la siguiente clase. Porque a la vez que fue mucha bendición y usada, también, hermanos, uno de los problemas que surgió dentro de la Convención Bautista del Sur nos ha traído una distinción muy fuerte de las iglesias bautistas en los Estados Unidos y en México, que es el siguiente tema, ¿verdad? Que me va a tomar 1 o 2 clases para explicar qué es lo que le vamos a llamar nosotros el landmarquismo, ¿verdad? El landmarquismo. Entonces, hermanos, hasta aquí. Esta es la clase para hoy. Esto es a grandes rasgos, ¿verdad? Avanzando en la historia de los bautistas. Y de nuevo, quiero regresar al pasaje donde comencé. Esta parte de la historia nos enseña, hermanos, que en medio de persecución y en medio de inestabilidad política y en medio de muchas cosas que no podemos hacer y muchas cosas que no podemos exigir
hay una cosa muy importante que sí podemos hacer y es orar. Amén. Orar. Hermanos, no menospreciemos lo grande y lo bendito que se puede hacer la oración. Dios obró en las iglesias bautistas. Hermanos, no vemos en las iglesias bautistas, ¿verdad? Haciendo mítines o cosas como modernas que se ven hoy en día. Y eso yo creo que sienta un buen precedente de cosas que queremos imitar. Y bueno, que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude y bueno, nos vemos en la siguiente clase.